Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Galavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre algunos textos del Bhagavad Gita. En este caso vamos a recordar que vamos por el capítulo número 8, titulado Alcanzando al Supremo. En el día de ayer habíamos compartido los textos 7 y 8. El señor Krishna daba una recomendación importante y después hacía una afirmación importante que para el devoto o el practicante del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios son muy significativas. Él había dicho: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Aquel que medite en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él, oh Partha, es seguro que llega a mí. O sea, son dos textos donde la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, le explica a Arjuna que medite en él, que piense en él, pero él como personalidad, él como persona, él como Krishna, no él como nada más, sino él como una persona, la persona divina y suprema. Entonces dice que si logra hacer eso y al mismo tiempo desempeña sus deberes prescritos, o sea, desarrolla sus actividades cotidianas de acuerdo a sus deberes adquiridos, así como también a su naturaleza de nacimiento, o sea, tus cualidades internas, tus tendencias, tus aptitudes, etcétera, etcétera. Entonces, sin lugar a duda, al final de la muerte alcanzará la naturaleza del Señor Supremo, o sea, alcanzará el estado de conciencia de Krishna en su plenitud. Habíamos dicho ayer que era importante entonces encontrar la manera de entrelazar de forma armónica nuestras actividades cotidianas de cualquier tipo que sea, o sea, las actividades que realizamos desde este cuerpo o vida como ser humano, entrelazarlas con el hecho de estar siempre absortos en la relación o en la comunión trascendental con Dios o con la suprema personalidad de Dios. Esa es la ciencia perfecta. La ciencia perfecta no es ni dejar las actividades ni absorberme completamente en ellas, sino cómo realizarlas de manera perfecta y al mismo tiempo que esas actividades me sirvan como ejercicio de relación perfecta y servicio a la suprema personalidad de Dios. Eso es Bhakti Yoga, eso es Karma Yoga, eso es Buddhi Yoga. O sea, esa es la ciencia, esa es la ciencia. Tenemos muchas responsabilidades, tenemos tendencias internas que nos van a arrastrar, nos van a empujar, y entonces podemos tratar de controlarlas, podemos tratar de reprimirlas, podemos tratar de evadirlas, podemos tratar de gestionarlas, pero la manera perfecta es utilizarlas para nuestro propio avance espiritual. O sea, no ver a nuestros deberes, no ver a nuestras actitudes, no ver a nuestras tendencias como un impedimento, sino ver la manera inteligente de cómo emplearlas para avanzar en el estado de conciencia de Krishna o el estado de conciencia trascendental. Entonces, en el texto número 9
el Señor le sigue explicando lo siguiente. Se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental más allá de esta naturaleza material. En este verso el señor Krishna le describe a Arjuna una serie de cualidades que reúne la suprema personalidad de Dios, o sea, él mismo, y las cuales le pueden servir como referencia al practicante del servicio devocional o aquel que está avanzando en el sendero de servicio devocional. O sea, el señor Krishna le está exponiendo cualidades que aclaran cómo uno ha de meditar en la suprema personalidad de Dios. La más importante de estas cualidades es la primera que uno debe reflexionar, o sobre la cual uno debe reflexionar, es la cualidad de Purusha, o sea, la cualidad de persona o personalidad. O sea, meditar en Dios como persona, en Dios como personalidad. Habíamos dicho ya que la meditación en Dios como persona o como personalidad es una meditación un poco más profunda en cuanto a comprensión de Dios. O sea, es una meditación que trasciende a la comprensión del Brahman o verdad absoluta en su aspecto general. Es una comprensión que trasciende a la comprensión de Dios en el corazón de todos, o sea, Dios como superalma o Paramatma, la forma de Vishnu o Mahavishnu o Narayana. Es una comprensión que permite establecer una relación amorosa o de intercambio amoroso con el Señor Supremo. Y es solo a partir de una experiencia de pleno intercambio amoroso que la entidad viviente puede alcanzar la autorrealización por completo. Sabemos que la entidad viviente, por la literatura sagrada, tiene los aspectos en sí misma, en su naturaleza, de Satchitananda Vigraha. O sea, el alma, no el ser humano, el alma es Satchit Ananda Vigraha, o sea, tiene una forma eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza o éxtasis. Esa forma eterna de conocimiento, bienaventuranza y éxtasis solamente se puede experimentar en todos esos aspectos en medio de una relación trascendental de intercambio amoroso. Porque a menos que una relación trascendental de intercambio amoroso entre ella y el Señor Supremo, a menos que eso se pueda llevar a cabo a plenitud, entonces el alma se podrá experimentar o se podrá comprender eterna, o sea, se podrá comprender Sat, ella puede comprender que es eterna. Ese es el primer aspecto que comprende el trascendentalista. Cuando el trascendentalista descubre, comprende que él no es el cuerpo, que él no es este mundo material, que él no es la mente, que él no es la inteligencia, que él no es nada de lo que el ego falso le dice, entonces el trascendentalista se da cuenta que él no es energía material. Se da cuenta que es energía trascendental y por tanto al estudiar esa energía se da cuenta de que no tiene principio ni fin. O sea, él como alma espiritual es eterno. Entonces eso es lo primero, la primera comprensión que el trascendentalista desarrolla o adquiere. La comprensión Sat o la dimensión Sat del alma.
Después entonces el trascendentalista sigue profundizando a partir de allí y obtiene otra comprensión un poco más profunda. Obtiene la comprensión también de la trascendencia. O sea, obtiene la comprensión de qué es la espiritualidad, qué es el mundo espiritual, qué es la energía espiritual, qué es el Señor del cual proviene tanto la energía material como la espiritual. Y entonces el trascendentalista logra comprender o logra desarrollar su dimensión shit, o sea, su dimensión de conocimiento. O sea, logra comprender, logra el conocimiento. Pero hay un tercer aspecto que se queda pendiente, el aspecto Ananda. El aspecto Ananda en su plenitud, en su verdadera expresión, ya se viene experimentando desde el principio. O sea, cuando el trascendentalista comprende que como alma espiritual es eterna, ya y se comprende separado o liberado de la materia, ya se experimenta ahí una cierta dicha, la dicha de la liberación. Pero esa dicha es más que la que usted experimenta en cualquier actividad material, pero es mucho menos de la que usted debería experimentar. Cuando después, además de saberse eterno, comprende todo, o sea, accede a la comprensión original o la verdad absoluta en su estado original, entonces ese deleite o ese ananda crece un poco. O sea, se le suma el placer de comprender, ya no solo de ser eterno y liberado de lo material, sino de comprender la verdad absoluta. Y entonces el placer, ese ananda, brilla un poco más, se experimenta aún más profundo. Cuando experimenta ese segundo ananda o ese segundo nivel, entonces puede comprender ya que el nivel en el que estaba anteriormente era muy bueno, pero indudablemente no era lo máximo, porque ahora está experimentando algo mucho más profundo y placentero, que puede pensar que ya es lo máximo. Pero cuando logra trascender la comprensión y logra entonces establecerse en Dios como persona, Dios como personalidad, con la cual se puede mantener una relación interpersonal, amorosa, favorable y evolutiva, o sea, que va ganando cada vez más en profundidad como toda relación, entonces surge algo que se llama intercambio de sentimientos afectivos o amorosos espirituales. Ese intercambio de sentimientos amorosos o afectivos no existe en el plano de la comprensión del Brahman, ni existe en el plano de la comprensión de Dios como algo localizado dentro de todo. Ese intercambio amoroso solamente puede existir en el plano de Dios como persona. Entonces, cuando experimenta ese intercambio amoroso, la entidad viviente va a tener una tendencia específica que le va a empujar a ver y a amar y a relacionarse con esa personalidad divina de un modo específico. Entonces se describen 5 modos específicos, comenzando por el modo neutral. El modo neutral es aquel que ha descubierto que Dios existe, ha comprendido que Dios es la fuente de todo, que Dios es el origen de todo, que Dios lo sustenta todo. Y entonces, frente a esa comprensión, cuando se experimenta de verdad y no solamente por los libros, naturalmente la entidad viviente vive un estado de asombro, como un niño. Cuando un niño descubre que alguien o una gran maquinaria, por ejemplo, es quien controla todo el parque infantil donde él juega y él ve todos aquellos aparatos tan grandes y cómo pueden hacer esto y aquello. Y él ve al que maneja esos aparatos, él dice, wow, qué magnífico este parque, ¿no? Se asombra. Entonces, esa es la primera actitud que marca la base de la devoción. Hay una actitud de asombro
frente a la verdad absoluta, frente al Señor Supremo. Pero en ese caso todavía no hay propiamente establecida una relación con Dios. Y por tanto no se puede hacer servicio devocional porque simplemente lo que hay es asombro frente a algo muy inmenso, frente a algo omnipresente. Cuando uno madura en el estudio de ese algo tan omnipresente, entonces uno llega a comprender que ese algo no solo es omnipresente, sino que es supremamente poderoso y que es el controlador de todo lo que ocurre. Entonces aparece un sentimiento nuevo, el sentimiento de asombro. Se nos suma un sentimiento de reverencia. Uno comienza a sentir un profundo respeto mezclado con cierto tipo de temor, pero un temor que viene del respeto, no un temor del miedo como tal, sino temer respetuoso hacia aquel que es el controlador de todo. Ya no solo Dios es la verdad total, sino que ahora es la verdad controladora de todo. Ya ahí se establece una relación clara. O sea, es la relación donde el trascendentalista se siente como el servidor o el súbdito y ve al Señor Supremo en su aspecto de controlador o de aquel a quien él quiere servir siempre. Ese sentimiento es un sentimiento donde todavía no se puede hablar de amor por Dios. O sea, es un sentimiento donde lo que prima es el respeto hacia ese Dios. Entonces la relación que se establece con Dios es una relación extremadamente formal, extremadamente protocolar. O sea, es una relación, es la misma relación que el súbdito fiel establece con su Señor. O sea, él no osa ni siquiera pensar que puede estar directamente frente al Señor. Él no osa pensar que puede sentarse en la mesa a comer con su Señor. Él no osa pensar que puede hacerle ver un detalle al Señor. Mire, yo creo que usted se equivocó aquí o allá. Por nada. Es como un niño, un hijo obediente, ¿verdad? Siente mucho respeto por su padre y no osa ni siquiera contarle alguna cosa específica al padre y mucho menos mostrarle algún detalle que él considera que el padre quizás pueda transformar o pueda cambiar. En ese aspecto, en ese nivel, hay muchos devotos, entidades vivientes, ¿verdad? Están situados a ese nivel. Y hay muchas formas o manifestaciones del Señor Supremo con las cuales se establece ese nivel de relación. Las almas que se establecen en ese tipo de relación, se explica en la literatura, que están en el plano trascendental espiritual y habitan en los diferentes planos de conciencia conocidos como planetas Vaikunta o planos Vaikunta. Vaikunta significa que no hay ansiedad, no hay desesperación, no hay temor en ese tipo de existencia. Ellos están constantemente sirviendo al Señor Supremo según su propia actitud. Están constantemente cantando, constantemente glorificando o haciendo cualquier otro tipo de actividad que sea de servicio directo a su amo. En esos planetas Vaikunta o planos de conciencia, el Señor adopta diferentes formas. Por lo general tiene la forma de Narayana, o sea, la forma así de ser humano, pero también tiene la forma de las otras manifestaciones o avatar directo que el Señor asumió. Tiene la forma de Nirsinha, tiene la forma de Vamana, tiene todas las formas que la literatura describe y más las que no describe porque son infinitas. Y ahí eternamente la entidad viviente está en ese sentimiento de servidumbre. Cuando ese sentimiento de servidumbre se profundiza un poco más, lo podemos ver en la vida cotidiana, puede surgir un vestigio de aprecio, ya no solo de respeto, sino
cierto asomo de aprecio o afecto. Y ese es el inicio del tercer tipo de relación, la relación fraternal. O sea, surge un sentimiento fraternal hacia Dios. Comenzamos a valorar poco a poco la idea de Dios como amigo. Ya cuando esa idea va surgiendo, entonces va surgiendo un poquito más de confianza, el afecto se va haciendo más claro y surge amor. Y entonces la relación se transforma. Se abre un poco la comunicación, la relación se hace un poquito menos formal porque el amigo tiene cierta confianza y que el sirviente no tiene, ni desea tener, ni osaría tampoco tener. Entonces el amigo viene, le tira el brazo por arriba al otro amigo, aunque este amigo es el presidente, le dice, hey, ¿qué tal? Mira, creo que te pasaste un poco en el discurso, o creo que fuiste un poco brusco, o mira, cuando tengas un tiempo libre, vamos a jugar un poco de fútbol, ¿verdad? Eso el sirviente nunca lo haría, pero el amigo lo haría. Hay incontables entidades vivientes o devotos, almas liberadas, que están establecidas por siempre, eternamente, en esa relación de amistad. Esa relación de amistad no existe en los planetas Vaikuntas. O sea, en esos planetas del mundo espiritual no existe, porque en ellos todos están en un sentimiento de servidumbre. Ese sentimiento de amistad solamente se puede vivir o experimentar en la morada original, conocida como Goloka. Esa morada original que es el centro o el origen de todo lo que existe, donde habita el Señor Supremo en su forma original de Suprema Personalidad de Dios o de Krishna. Allí vemos a los vaqueritos, sabemos almas espirituales perfectas que tienen forma de niños, que juegan constantemente con Krishna en forma de niño pastor, niño vaquerito. De ahí viene el nombre también Govinda y el nombre Gopal. Gopal significa vaquerito o pastor de vaca. Y entonces Govinda significa aquel que le da placer a las vacas y a los sentidos. Ese Go significa vacas y sentidos en este caso. Y entonces Vinda significa aquel que satisface por completo o da placer. Entonces Krishna en Goloka Vrindavan es aquel que llena de éxtasis a los sentidos de todos los habitantes de Goloka Vrindavan. En este mundo material estamos siempre locos por experimentar placer a través de nuestros sentidos. O sea, todo lo que hacemos, la conciencia material, la modalidad de la ignorancia y la pasión, es para obtener placer mediante los sentidos. Perfecto. En el mundo espiritual puro, en la morada original del Señor como suprema personalidad, también los habitantes, como almas espirituales que son, están deseosos de placer. Y entonces sus sentidos siempre están buscando placer. Pero el placer que están buscando sus sentidos es el placer de relacionarse con el Señor Supremo desde su sentimiento y actividad en específico. O sea, entonces relacionarse con Govinda. Entonces este Señor Supremo les satisface. O sea, la relación con ese Señor Supremo, por ejemplo, en ese sentimiento específico como amigo, les da satisfacción completa. No sienten carencia de placer. Ellos quedan completamente satisfechos siempre. Entonces, por eso llaman a Krishna Govinda. Govinda, Govinda, Govinda. Krishna es Govinda porque Krishna les da placer infinito. O sea, ellos viven un ananda que es muy superior a la ananda del conocimiento, muy superior a la ananda de la liberación, muy superior a cualquier tipo de felicidad en este mundo material. Es un ananda que viene de la satisfacción plena. Sentirte plenamente satisfecho por siempre, en virtud de una relación amorosa,
fraternal en este caso. Pero en ese Brindavan o en ese plano de conciencia llamado Goloka o matriz de todo lo que existe, también hay otro grupo indeterminado, ilimitado de almas que están viviendo el sentimiento ya no fraternal, sino un sentimiento de relación paternal. O sea, hay almas específicas cuyo único deseo profundo y sincero siempre fue ser la madre o el padre del Señor Supremo. Siempre desearon, ellos veían siempre al Señor Supremo como su hijo. O sea, que cuidar de él, alimentarlo, bañarlo, abrigarlo, arroparlo, criarlo, educarlo, defenderlo de los peligros. O sea, cuando usted tiene esos deseos en el corazón, esos deseos se hacen profundos, entonces a su debido tiempo, cuando usted queda completamente purificado de cualquier vestigio de deseo material burdo o sutil, entonces usted se establece firmemente en eso. Ese deseo es lo único que ocupa todo su corazón, toda su mente, todas tus emociones, todo. Entonces usted obtiene una forma específica espiritual en ese plano original espiritual donde usted hace eternamente o vive eternamente el papel de madre o padre de la suprema personalidad de Dios. Sea Dios para usted, asume entonces ese papel de hijo y le permite a usted deleitarse en su relación. Entonces usted le pasa lo mismo, se va a sentir completamente satisfecha como los pastorcitos, pero desde la posición de madre o padre de Dios. Vemos en el caso, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, cómo tiene una relación filial de ese tipo con Dios. O sea, Jesús de Nazaret no ve a Dios como el amigo, no ve a Dios como desde la actitud de servidumbre, ve a Dios como su padre. Entonces le establece una relación sentimental y amorosa de relación de tipo paternal, o sea, hijo, padre, padre, hijo. Muchas veces llama a Dios como padre, padre, padre. Mi padre, el padre, nuestro padre, lo que oigo del padre, lo que quiere de mí mi padre me ha enviado, voy de regreso al padre. O sea, siempre está mencionando, porque ese es su sentimiento, ese es el sentimiento. Entonces, pero hay otro grupo ilimitado también de almas que están en una quinta relación o un quinto tipo de relación o sentimiento, que es la relación conyugal o el sentimiento conyugal. Hay un grupo ilimitado de almas puras en esa matriz de todo lo que existe o ese plano original espiritual que ve al Señor Supremo con el sentimiento de amantes, o sea, sentimiento de amante en su pureza perfecta. Este tema nunca se trata en profundidad con personas no devotas o personas que están llenas todavía de muchos deseos materiales, porque enseguida van a imaginar en su mente esta relación de amantes, la van a imaginar a la manera del mundo material, porque sus mentes están con muchas cosas contaminadas del mundo material. Entonces eso sería una ofensa, por eso nunca se trata este tema en su profundidad o en sus detalles, a no ser entre un círculo de devotos ya que estén bien establecidos. Entonces en ese sentimiento, esas personas espirituales están siempre pensando en cómo disfrutar con su amante eterno. Cómo disfrutar. ¿Qué pasa? Cada tipo de relación incluye los tipos de relaciones anteriores. Por ejemplo, el amigo incluye también la relación neutral, donde no hay relación todavía propiamente dicha, y la relación de servidumbre. Un amigo también siente asombro a veces por su amigo frente a las cosas que su amigo hace y que él no hace. Y un amigo también siente reverencia muchas veces frente a su amigo.
y a eso le suma el sentimiento fraternal. O sea, el amigo tiene incluida a la relación de tipo neutral y a los sentimientos de la relación de tipo de servidumbre. Pero el padre o la madre tiene incluidos en sí mismo también asombro, a veces sentimiento reverencial y también el sentimiento fraternal hacia su hijo, y además de eso tiene el sentimiento paternal. Pero la quinta, o sea, el sentimiento conyugal, la esposa o esposo propiamente dicho, en su significado más correcto y más puro, o sea, una verdadera unión entregada y completa, tiene en sí misma las cuatro anteriores. A veces se llena de asombro por su cónyuge, a veces siente reverencia, a veces siente una gran fraternidad o lo concibe como su gran amigo o su gran amiga, y a veces incluso lo ve, lo trata con el amor de madre o de padre, y además de eso se relaciona con él en el sentimiento conyugal, y ese sentimiento no está presente en ninguna de las otras cuatro relaciones anteriores. Cualquiera podría preguntarse cuál de estas relaciones es la perfecta realmente. Ese concepto de perfecto e imperfecto es un concepto de dualidad que solo existe en el mundo material. En el mundo espiritual todo es perfecto, así que cada una de estas relaciones es perfecta en sí misma. Ya ella es perfecta en sí misma. La relación como amigo, como sirviente, como padre, madre, cónyuge, como lo que sea, es perfecta en sí misma. Ahora, ¿qué pasa? El sentimiento amoroso por Dios es un sentimiento trascendental, no es como el de este mundo. Es un sentimiento que no tiene límites y está en constante expansión. Esto quiere decir que en la medida que la entidad viviente se relaciona con el Señor, por ejemplo, en la forma de amigo, ese amor fraternal va a ir creciendo cada vez más, e inundando la vida cada vez más, la vida cada vez más de esa entidad viviente. Y entonces es probable que en ese crecimiento y en esa profundidad pueda, pueda darse el caso que pueda pasar a un sentimiento diferente. O sea, puede darse el caso que pueda llegar a entrar en el sentimiento, por ejemplo, paternal o el sentimiento conyugal. Puede darse el caso. Pero normalmente todas las entidades vivientes que están en ese plano perfecto se mantienen por siempre en el mismo sentimiento. Porque en ese sentimiento se encuentran tan satisfechas que no necesitan ningún otro tipo de sentimientos. Ya ellos están completamente satisfechas. Solamente se dedican a relacionarse con el Señor. Y el Señor, que es el mismo para todos, se va a relacionar con esa entidad viviente conforme al sentimiento de esa entidad viviente. Para aquel que lo amen como amigo, él va a mostrarse como amigo y va a tener un trato amistoso y va a hacer actividades que los amigos hacen con esa persona. Aquel que lo vea en el aspecto de servidumbre, él se va a mostrar entonces como el Señor Supremo, como el gobernador, como el controlador. Para aquel que lo vea en el aspecto paternal, él se va a mostrar como el niño pastor. O sea, él va a ser recíproco con el sentimiento del alma pura. Entonces, este sentimiento ya está instaurado eternamente en la entidad viviente. Así como usted nace en este mundo y cuando nace aquí, y usted tiene cierta tendencia por las modalidades de la naturaleza material a hacer de una forma o de otra forma, entonces en el mundo espiritual usted ya también tiene preestablecidas ciertas tendencias en su corazón. Por eso vemos que cuando la persona entra en el sendero de servicio devocional o de desarrollo de amor progresivo por Dios, vamos a ver que las personas tienen diferentes maneras de concebir y amar a Dios. Algunos lo ven como su amigo, otros lo ven como su gran Señor, otros lo ven como su padre, otros lo ven como amor conyugal. Por ejemplo, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuando hay un poema que ella termina cada estrofa diciendo, eh,
Mi amado para mí y yo para mi amado. O sea, mi amado para mí y yo para mi amado. O sea, ella lo ve desde el sentimiento conyugal. Entonces establece esa relación. Y entonces esa tendencia simplemente lo que hace es que se desarrolla a plenitud cuando usted se purifica. En la medida que usted se va purificando por completo, en virtud de la práctica de su servicio devocional organizado y bien guiado, en virtud de su relación con otros devotos sinceros, entonces en virtud de todo eso y de su propia comprensión, usted se va purificando y en la medida que se va purificando, se va revelando el verdadero sentimiento original que hay en el centro de usted en relación al Señor Supremo. No es que usted escoge un sentimiento. No, a mí me gustaría tener el sentimiento de amigo, a mí me gustaría tener el sentimiento conyugal, o el sentimiento conyugal es superior al de amigo, o es superior al de padre, o no, a mí yo prefiero el de... No, no es una cuestión de preferencia porque el preferencia significa conciencia material. Esta cuestión de preferencia solamente existe en el mundo material. En el mundo espiritual no es preferencia porque todo está hecho de conciencia, así que no hay nada que preferir. Todo es la misma cosa. Entonces usted simplemente actúa de manera coherente porque usted es completamente conciencia. Entonces usted actúa de acuerdo a lo que ya está en usted. No hay inconformidad ni hay conformidad. Pero cuando uno está en éxtasis, ya ni la conformidad ni la inconformidad son posibles. Uno está simplemente allí y está tan satisfecho que solo piensa y desea en permanecer en esa relación eternamente. Por eso el Señor Krishna dice, aquel que alcanza mi morada suprema nunca más regresa al plano de conciencia material. O sea, nunca más regresa y nunca más significa nunca más. Así que uno ya podría imaginar cuán placentero, cuán extático, de éxtasis, la palabra extático, cuán extático debe ser este tipo de relación pura, inimaginable. Eso no se puede comprender. Podemos ver un avance en la vida de algunos santos que caían en éxtasis de amor por Dios, pero aún así eso era un avance imperfecto. Y ese es el sendero entonces. El sendero es que ya en usted existe un tipo de relación preestablecida para con el Señor Supremo, pero está cubierta por toda la ignorancia y el apego de este mundo material. En la medida que usted se va purificando y va despejando todo eso de su vida, entonces usted va quedando completamente más transparente. Y entonces cada vez se puede ver con más claridad y detalle, puede aflorar el tipo específico de relación que ya existe en usted para con Dios. Y usted simplemente lo que tiene que hacer es cultivar, seguir la corriente de ese tipo específico de relación. Eso es un proceso, tiene determinados síntomas del camino, determinadas etapas, eso es la ciencia del servicio devocional. Entonces eso es lo más importante. O sea, el Señor, meditar en el Señor como persona. O sea, meditar en el Señor como persona. O sea, el Señor como personalidad. Entonces el Señor Krishna está diciendo en ese verso, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo. O sea, indudablemente, ¿no? Se dice Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Este saberlo todo incluye no solo que conoce todo lo referente al mundo espiritual y al material, sino que conoce todo lo referente a los tiempos, pasado, presente, futuro. Aquel que es el más antiguo de todos, o sea, es la fuente original de todo. Aquel que es el controlador de todo. Todos nosotros somos controladores en cierto punto, porque usted tiene la capacidad, una capacidad limitada para controlar determinadas cosas, pero él es el controlador supremo. O sea, él es el Mahaishvara o el controlador supremo. Entonces, en esa forma se le debe también concebir. Aquel que es más pequeño, pero más pequeño, la literatura dice que él, en virtud de su potencia inconcebible, es al mismo tiempo lo más grande, es más grande que lo más grande y al mismo tiempo es más pequeño que lo más pequeño. Si usted trata de entender eso desde la lógica material, se va a arrebatar, lo va a ingresar en un psiquiátrico usted. No trate de entenderlo nunca, porque
Es imposible desde la lógica material que algo sea al mismo tiempo lo más grande y al mismo tiempo lo más pequeño. Así que hay que cambiar de tipo de pensamiento si usted quiere entender un poquito sobre Dios, que es el sustentador de todo. O sea, gracias a su misericordia es que todo permanece para nuestro beneficio, que está más allá de toda concepción material. O sea, ya lo había dicho, el Señor no se le puede entender mediante un pensamiento material lógico o materialista, que es inconcebible. Eso significa la palabra inconcebible, sería en sánscrito achintya. O sea, es inconcebible las cosas que él hace, que realiza, cómo las hace. No se puede entender por la simple especulación filosófica. Hay que relacionarse con él y permitir que él mismo se revele en comprensión. Entonces, él es luminoso como el sol, dice al final del verso, y es trascendental, o sea, es completamente espiritual. El Señor nunca asume forma material, nunca. La forma con la que él se manifiesta en el mundo material es su propia forma espiritual. Él no adopta un cuerpo material. Eso no puede ser. Y entonces dice, es trascendental más allá de esta naturaleza material. Entonces, en ese verso número 9 del capítulo número 8, el Señor le ha descrito a Arjuna algunos aspectos por los cuales él puede guiarse, y nosotros también, para comenzar el ejercicio de meditar en el Señor como suprema persona. Este ejercicio comienza por la meditación en los santos nombres, y en este caso, el que se emplea, o el que empleo yo, o el que emplea la tradición Vaishnava para esta época de Kali Yuga, es el mantra conocido como Hare Krishna. O sea, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y bueno, cada cual tiene sus propios nombres y quizás emplean otros nombres, pero empieza por allí. La meditación y glorificación a los santos nombres de Dios. Y entonces, en virtud de eso y de esa absorción allí, uno va ganando en una relación progresiva que después se va profundizando y va llegando a un estado, si uno lo hace adecuadamente, de desarrollo de sentimientos progresivos por el propio Señor. Y es solamente en la perfección de esos sentimientos, el desarrollo de amor puro por Dios, donde se puede experimentar la perfección de la potencia de Ananda. O sea, se puede experimentar la felicidad plena, absolutamente plena. De lo contrario, no es posible experimentarla, sino simplemente una felicidad que va creciendo, pero que no alcanza nunca el nivel pleno. Sin intercambio amoroso, sin intercambio de una relación sentimental profunda, sincera y entregada y absoluta con Dios, marcada por el amor, nunca se puede tener ni siquiera idea de qué significa felicidad completa. Que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañe, nos llene de bendiciones, porque es necesario la bendición. Si no obtenemos la bendición de Dios en esta tierra, nos vamos a hundir en este océano de calamidades. La bendición es necesaria. Todos los días pidan la misericordia de Dios. No se crean fuertes, no se crean los mejores, no se crean los controladores. Créanse frágiles, humildes, sencillos, y vayan a los pies del Señor y pidan: Señor, por favor, sin tu misericordia no podré ni siquiera avanzar un poquito en este océano de incertidumbre conocido como mundo material. Paz y amor, y que todo lo bueno se vaya expandiendo poco a poco desde nuestro corazón y hacia el mundo completo. Hare Krishna, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna.